El tema de hoy fue creerle a Dios para vivir como hijos. Creerle a Dios para vivir como hijos. Tomamos la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Vamos a, perdón, capítulo 11 no, capítulo 1, por favor. Capítulo 1 y el versículo 11 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 13. Vamos a leer ahí y vamos a prestar atención a lo que podamos compartirle a ustedes en el nombre de Jesús. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria al Señor. Es importante, hermanos, tener en cuenta estos dos textos para entrar a la meditación de la palabra y algo otros textos más que les voy a estar dando durante la enseñanza. Vamos a orar en el nombre de Jesús, que este mensaje más sea de bendición para sus vidas, para estos momentos tan difíciles por los que están pasando muchas personas, y que podamos llegar también a aquellas personas inconversas, a los simpatizantes, a aquellos que todavía no han entregado sus vidas al Señor, y vamos a estar meditando hoy referente a esa parte también. Soberano Jesús, te damos gracias, Padre mío, en esta hora. Invocamos tu santo nombre creyendo tu palabra, tus promesas, Padre amado. Agradecidos contigo por una oportunidad más que tú nos regalas en esta hora, Padre mío, de poder invocar tu santo nombre y poder dirigirnos a ti, conociendo que tú nos escuchas, conociendo que tú nos ves, conociendo que tú lo sabes todo, Padre mío. Extiende tu mano en favor de todo aquel que hoy se acerque a ti necesitado. Como tú ya conoces la necesidad de cada uno, te pido en esta hora que obres en esa necesidad. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad antes que las pidamos, Señor. Entonces, te pido de todo corazón, Padre amado, que por favor obres en esa necesidad que apremia a cada uno de tus hijos, que hoy te clamamos a ti. Que seas propicio a eso que tú sabes que sí es necesario. Oh Rey de la Gloria, gracias por saber de qué cosas tengo necesidad y de qué cosas tiene necesidad tu pueblo, Señor. Te pido en esta hora que seas propicio, de acuerdo a lo que tú sabes que le puede aprovechar a cada uno de tus hijos. Gracias, Padre mío. Amén y amén. Bueno, es importante, hermano, analizar a la luz de las Escrituras cómo la Escritura nos está diciendo y también cómo estamos creyendo. Y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué bueno poder entender a través de la palabra de Dios quién es el que verdaderamente le recibe. Porque cuando habla de lo suyo, está hablando del pueblo de Israel y dice que no le recibieron. Y usted puede ver que hasta el día de hoy es un pueblo que todavía no conoce esa parte y que nosotros tenemos que mirar a la luz de las Escrituras cuántas cosas son necesarias en la vida de cada uno de nosotros para poder entender y poder comprender
si verdaderamente yo he recibido la enseñanza que Cristo me dio, si verdaderamente le he creído, porque cuando uno recibe esa palabra, cuando uno la cree, la recibe, la guarda en su corazón para que ésta sea parte fundamental de nuestra vida cristiana, de nuestra vida diaria, y que podamos analizar a la luz de las Escrituras cuántas cosas son necesarias en la vida del creyente, en la vida de cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Qué bueno que podamos entender que cada palabra que el Señor nos dice se convertirá en una conducta nueva para nuestro diario vivir, que cada palabra que Cristo nos ofrece a través de la predicación, que cada enseñanza, que cada una de estas expresiones por el Espíritu Santo, Él a través de su palabra nos está dando a entender cómo Él endereza la vida de las personas, cómo Él ubica al cristiano para que viva mejor, para que viva más seguro, para que viva más confiado a través de esa palabra que tú y yo recibimos y la creemos y la acomodamos en el corazón para sacar el mejor provecho de esto, hermano y hermana. Qué bueno que podamos entender que esta palabra es la única que puede hacer una obra nueva cada día en la vida de cada uno de nosotros, cuando esta palabra es bien recibida, cuando esta palabra es bien acatada, cuando esta palabra es bien acomodada en el corazón, podemos vivir una vida que agrade a Dios y que podamos a través de esa vida llevar un mensaje de luz y de esperanza a aquellos que no la tienen, hermano y hermana. Y es importante, indispensable diría yo, que cada palabra que el Señor nos habla por el Evangelio, como estábamos cantando al principio, que viva el Evangelio del amor, porque es ahí donde se reveló el amor de Dios a la humanidad. Es ahí donde se reveló con su amor y su misericordia, diciéndonos que teníamos oportunidades grandes con Él, que todo aquel que tuviera necesidad de salvación, que tuviera necesidad de cambiar de vida, pudiera acercarse a Él confiadamente y sacar el mejor provecho de esta palabra. Y cada vez que vengamos ante su presencia y podamos escuchar esa palabra, tratemos de sacarle el mejor provecho para nuestras vidas, para nuestro diario vivir, para que cada día nuestra vida sea una vida más cercana a Dios, sea una vida más conectada con ese Creador, porque eso te va a dar seguridad a ti y me va a dar seguridad a mí de que estamos en el lugar correcto, que vamos en el camino correcto y que eso es lo que nos da seguridad para ir avanzando en su santo camino y ir avanzando también en lo que debemos hacer para que otros lleguen al conocimiento de la verdad. El versículo 12 está diciendo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Unos hijos de Dios, no como decíamos primero, simplemente porque éramos hijos de papá y mamá. Creíamos que éramos hijos de Dios, pero vivíamos en el pecado, vivíamos en la maldad. No había una identidad clara de que fuésemos hijos de Dios. Pero un día, a través del Evangelio, a través de la predicación de su palabra, a través de ese conocimiento, el Señor nos dio a entender que estábamos lejos de ser hijos de Dios por la misma razón
de vivir una vida en el pecado. Y entonces podíamos entender a la luz de la palabra que estábamos confinados a una condenación eterna, que no teníamos esperanza. Pero bendito sea el Señor, que a través de su palabra, a través de este evangelio de amor, de este evangelio que convence al hombre de pecado y de juicio, nos dio a entender la triste condición de nuestra alma, y a través de ella pudimos entender que había una esperanza, que se había encendido una esperanza a través del evangelio de Jesucristo, a través de lo que había ocurrido en el Calvario, que nunca nos lo habían deletreado, que nunca nos lo habían explicado, pero que hoy estamos seguros, estamos más que seguros que estamos en el camino correcto, que hemos entendido una verdad que nos hizo hombres y mujeres, hijos de Dios de verdad, para vivir una vida honrosa, para engrandecer al Creador, porque nunca habíamos tenido una conducta que lo honrara a Él y que nos diera seguridad que íbamos a ser salvos. Pero luego que entendimos esta palabra, luego que la recibimos en el corazón, luego que la acomodamos en la mente y en el corazón, empezamos a caminar diferente, empezamos a hablar diferente, empezamos a vivir una vida diferente, porque le habíamos creído a Dios su palabra, y eso nos dio seguridad de lo que dice aquí en ese versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Qué bueno, hermano, poder entender esto tan hermoso, tan grandioso, y seguirlo entendiendo, y que cada vez que nos prediquen el evangelio poderlo creer, y que cada vez que creamos ese mensaje nos haga crecer en la vida cristiana para salvación, y poder sentirnos más cerca de Dios y más lejos de esas cosas dañinas que envenenan el alma y envenenan el espíritu. Qué bueno, hermano, hoy poder entender a la luz de las Escrituras que uno puede vivir como hijo de Dios cuando lo ha recibido, cuando lo ha creído, cuando ha creído esa palabra, cuando ha recibido a Cristo en su corazón, en su mente, ha podido entender que esa es la verdadera identidad de los hijos de Dios. Qué bueno hoy, a la luz de las Escrituras, poder meditar, poder entender a través de su palabra, poder comprender en ese capítulo 6 de San Juan, poder mirar en el capítulo 6 de San Juan también, cuando Jesús había repartido panes y peces a 5,000 personas. Qué bueno poder entender a través de la palabra los milagros maravillosos y todo lo que ese Dios maravilloso puede hacer con usted y conmigo, hermano y hermana. Y dice ahí en el capítulo 6 y el versículo 25, dice que hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Qué importante esa pregunta. Qué importante, amigo y hermano, que usted entienda esto. Como quien dice: ¿qué debemos hacer para reflejar verdaderamente esa conducta y ese comportamiento que debe tener un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, un verdadero cristiano, una verdadera cristiana? ¿Qué debemos hacer? Y respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Qué importante poder analizar
cómo la gente se fueron a buscar a Jesús al otro lado. Iban desesperados buscándolo porque así hay mucha gente buscándolo a él cuando están sin comida, cuando están sin empleo, cuando están sin dinero. Lo buscan, lo llaman, le claman a él a gritos, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia y no deja a nadie avergonzado cuando se acerca a él. Pero mire la necesidad de entender cuál es la parte más importante de nuestro acercamiento a Dios. No es simplemente llegar al templo y sentarnos ahí en una banca, arrodillarnos 4 o 5 minutos. No es suficiente, hermano y hermana. Es importante que le prestemos más atención a esa vida cristiana, que le prestemos más atención a esa palabra para que cada día se enriquezca nuestra vida espiritual, que cada día se enriquezca todo aquello que es necesario para la vida diaria del creyente, para la vida diaria del Hijo de Dios. Es importante. Y Jesús, que conoce cuando lo busco por lo que es, cuando yo lo estoy buscando verdaderamente por algo que tiene sentido, por algo que tiene razón de ser. Él sabe cuándo lo buscamos usted y yo verdaderamente para que nos dé salvación, para que nos dé el perdón, para que nos dé una vida más íntegra, para que nos dé una vida más acorde a su palabra, acorde a su mandamiento. Él sabe cuándo lo buscas por el vientre y también sabe cuándo lo buscas porque quieres mejorar tu vida cristiana. Él sabe cuándo lo buscas porque quieres crecer para salvación. Él sabe y conoce nuestros pensamientos y conoce nuestras intenciones. Y a aquellas personas les digo, yo sé por qué me están buscando. No se preocupen, que yo sé que a ustedes no les interesa nada de lo que yo les quiero dar para salvación. A ustedes les interesa es comer algo para calmar el hambre del vientre, pero a ustedes no les interesa la salvación. Esa frase les dio a entender tantas cosas a ellos. Ustedes me buscan porque comieron pan y se saciaron, por eso me están buscando, pero ustedes no me están buscando para que yo les perdone el pecado. Ustedes no me están buscando porque tienen sed de salvación. Ustedes me están buscando porque hace unos días comieron pan y se saciaron. Eso es lo que pasa con ustedes. Pero ¿sabe qué les digo? Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. No trabajen por una comida que perece. No se preocupen por esa comida que a diario va a perecer, que a diario se va a desintegrar. No se preocupen por esa comida que hoy es y mañana no es. Preocúpense por esa comida que a vida eterna permanece, por ese alimento espiritual que nos hace permanecer fieles a Él, que nos hace permanecer alejados del pecado, que nos hace permanecer alejados de una vida efímera y pasajera. Esa palabra de vida es la que nos hace permanecer en Él, nos hace permanecer en esa esperanza que Él nos dio de salvación. Hermano y hermana, qué bueno que hoy podamos entender claramente a la luz de las Escrituras. Entonces ellos le dijeron, entonces, ¿qué debemos hacer, Señor? ¿Cómo hacemos para poner en práctica todas esas obras de Dios? Todo eso que tú nos enseñas para salvación, ¿cómo hacemos para ponerlo en práctica? Y Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Qué bueno, hermano y hermana, que podamos entender a la luz de las Escrituras que esta palabra es la única que nos puede dar vida y vida en abundancia. Qué bueno que usted le pueda entender al Señor, que es lo que quiere es que usted crea a esa palabra. Porque si usted le cree a esa palabra y recibe esa palabra, eso hará un cambio en tu vida. Si usted toma esa palabra con veracidad, si usted toma esa palabra
con fe, con confianza y la acomoda en su corazón, será ese el fundamento de tu diario vivir, será eso el fundamento de tu diario transitar por la vida, será esa ya tu cultura, será ese ya tu proceder, será ese ya tu comportamiento, será ese ya tu conducta. Cuando uno guarda en el corazón esa palabra, ya no hay una conducta que lo lleve a practicar el pecado. Ya no habrá una conducta que lo lleve a vivir una vida desordenada, porque tu cerebro, porque tu corazón, porque tu mente está llena de aquellas cosas que has guardado para ponerlas en práctica. Por eso es que la Escritura dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz se te aumentarán. Si usted puede leerlo allá en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, allá encuentra usted ese consejo de la palabra de Dios, donde hay una exhortación a la obediencia. Y cuando uno obedece esa palabra es porque la ha recibido, y cuando la recibe, la cree. Cuando uno la ha creído, la recibe y la guarda. Hermano y hermana, es importante creer esa palabra para poderla recibir y poderla guardar en el corazón, y que ésta se convierta en el fundamento de tus planes diarios, en el fundamento, en esa agenda diaria para tu diario vivir espiritual aquí en la tierra, hermano y hermana. Toma esa palabra, convierte esa palabra en tu conducta, convierte esa palabra en tu vocabulario, convierte esa palabra en tus comportamientos, en tus costumbres, convierte esa palabra en ese fundamento que le da a usted seguridad para no tropezar en nada que le vaya a hacer daño, hermano y hermana. Qué bueno que tomes esa palabra, que la metas en tu corazón, que la acomodes allí, porque esa parte es tu vida, dice la palabra. Retén el consejo y no lo dejes, porque eso es tu vida. Qué importante que usted sepa que el Señor le expresó a aquellas personas, a aquella multitud, cuando preguntaron qué podían hacer para poner en práctica. Las cosas que se ponen en práctica son las que guardamos en el corazón, son las que necesitamos a diario tenerlas guardaditas en su corazón. Qué bueno poner en práctica, porque el hombre no puede poner en práctica nada si no ha grabado en su corazón las cosas. Nosotros tenemos que aprender a poner en práctica, y lo que se pone en práctica no puede envejecer. Lo que se pone en práctica se convierte en el sustento de nuestro diario vivir, se convierte en algo especial para la vida del cristiano, para la vida del verdadero hijo de Dios, que le ha creído a Dios y aprendió a vivir como hijo de Dios. Qué bueno, hermano, que entendamos esa parte. Estaba yo mirando a través de las escrituras también, porque hoy el tiempo no nos dio para citar algunos textos bíblicos. Y entonces dice que ahí en el libro de Jonás podemos encontrar la importancia de yo aprender a creerle a Dios. En el capítulo 3 del libro de Jonás, entonces podemos mirar desde el versículo 5 y dice, si leemos desde el versículo 4, dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Capítulo 3 del libro de Jonás, versículo 4 en adelante, leemos unos versículos más abajo, y entonces está diciendo: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y solamente dijo esa frase
y era la predicación de la palabra. Era una frasecita muy clara. Y dice la escritura, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad y camino de un día, y predicaba diciendo, he aquí, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, versículo 5, creyeron a Dios. Y les estaba predicando Jonás que había sido enviado de Dios. A veces el pastor les predica y dice, qué cantaleta, a toda hora hablando de lo mismo, a toda hora hablando del pecado. Y eso es lo que Dios lo manda a uno a predicar, porque cuando uno se arrodilla, uno le está diciendo a él qué necesita la gente, qué necesita la iglesia, qué necesitan escuchar. Y es importante que tengamos en cuenta esto. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Desde el mayor hasta el menor de ellos. Qué importante. Mira, hermano, mire, hermana. Mire usted, amigo, simpatizante. Lo importante que es creer esta palabra para que ésta se convierta en el sustento de tu diario vivir, que se convierta en ese fundamento, en esa agenda diaria para ti. Qué importante creerle a Dios a través de su palabra y arrepentirse, porque cuando el hombre le cree a Dios, inmediatamente su mentalidad empieza a obrar diferente. Y dice que esos hombres le creyeron a Dios. Y después de que le creyeron, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y dice también que esa misma noticia en el versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo también proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino que cubras de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Qué importante que usted y yo entendamos que siempre el evangelio se está predicando para que usted y yo avancemos en la vida cristiana. Qué bueno que cada vez que escuchemos el evangelio del amor ser predicado, lo guardemos en el corazón para que nuestra vida sea una vida más recta, para que nuestra vida sea una vida más íntegra, para que nuestra vida sea una vida más cercana a ese Dios maravilloso. Qué bueno, mi hermano, que usted me entienda hoy a través de la palabra. Qué tan importante es creer. Mire que estos hombres que creyeron proclamaron ayuno. ¿Cuánto hace que usted no proclama un ayuno? Y usted dice que le creyó al Señor. ¿Y cuánto hace que usted de pronto no se ha programado para buscar a ese Dios como debe ser, para darle gracias, para honrarlo, para expresarle a Él esa gratitud? Qué bueno que usted y yo nos programemos y proclamemos algo en favor de nuestras vidas cristianas y en gratitud a ese Dios tan grande que ha tenido misericordia de usted y de mí, hermano. Qué bueno, hermano y hermana. Santiago, usted ve a Santiago hablando también cosas muy hermosas. Y es importante que usted y yo tomemos en cuenta todo esto. Hombres y mujeres que le creyeron a Dios, porque así lo dice la Escritura. Y uno se pone a mirar cómo el ser humano
a través de la palabra de Dios. Hermano y hermana, uno se pone a ver cómo el ser humano no le presta atención muchas veces a la palabra de Dios y solamente es importante que usted hoy que estamos hablando de este tema, creerle a Dios para vivir como hijo de Dios. Si no podemos creerle, entonces ¿a dónde va a ir a dar todo esto? ¿A dónde va a ir a dar nuestra vida cristiana? Y más en este tiempo donde no nos estamos congregando, donde no estamos reuniéndonos en el templo, en el salón. Qué bueno que usted y yo le prestemos atención a esto, que seamos más diligentes, que le prestemos más importancia a lo de Dios, que no nos encerremos en este tiempo de soledad, en este tiempo sin culto. Esta es una oportunidad antes que Dios nos ha dado para que mejoremos nuestra vida cristiana, para que podamos subir ese ánimo espiritual y saquemos el tiempo que no sacábamos cuando estábamos en esos afanes, en esas carreras tan horribles. Ya ni siquiera oraban, ya muchos ni siquiera oraban ya, muchos ni siquiera tenían en cuenta al Señor para nada. Y hoy tenemos la oportunidad antes de que sea demasiado tarde. Qué bueno que aprovechemos este tiempo, que aprovechemos este momento y le podamos decir al Señor que todavía estamos invocando su nombre, que todavía esperamos en Él, que todavía queremos cambiar nuestra vida, que todavía queremos crecer espiritualmente. Y en ese capítulo 2 de la carta a los Hebreos podemos mirar, hermano y hermana, donde habla de una salvación tan grande y dice, por tanto, en el capítulo 2 de Hebreos, capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió, dice, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces sí es necesario que seamos más diligentes, porque esa palabra que fue dicha por los ángeles se cumplió y toda transgresión y desobediencia recibió el castigo. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos la vida cristiana, si descuidamos esa salvación tan grande, creamos esa palabra para que nuestra vida cristiana cada día se enriquezca y podamos estar preparados para la venida del Señor, podamos estar listos, tener esas maletas listas para partir con Él. Las maletas son su corazón, lo que esté almacenado allí, lo que usted necesita para partir de aquí, de este planeta. No necesita plata ni oro para partir de aquí. No necesita empacar ni zapatos ni ropa. Usted no necesita sino acomodar esa palabra en su corazón, enriquecerse de esa palabra, que cada día le va a dar a usted un estatus, una altura espiritual, si usted la cree y la obedece. Y ese es el fundamento suyo. Todos los días te va a dar el Señor esa altura, te va a dar esa credibilidad. Y es lo que Él le decía allá a uno de aquellos hombres, cuando Felipe llamó a Natanael. Y antes de que Natanael se le acercara,
el mismo Señor Jesucristo le dijo a la gente que había ahí, cuando llegó Natanael, lo señaló diciendo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo era este hombre de fiel a ese Dios? Y necesitamos ser fieles a ese Dios. Necesitamos vivir una vida sin engaño. Ser verdaderos hombres de Dios donde no haya engaño. Y que el mismo Jesucristo sea el que lo diga. Que Él mismo sea el que nos dé testimonio delante de los hombres. Que yo no tenga que darme cepillo, sino que las mismas personas digan, aquí hay un hombre que verdaderamente es cristiano, que verdaderamente vive la palabra como es, que puedan decir eso de usted y de mí, hermano y hermana. Qué bueno que le prestemos atención, pero para que eso lo digan de usted y de mí, usted debe creer esa palabra y debe recibirla y debe acomodarla en su corazón, porque lo que se acomoda en su corazón reflejará tu conducta de cristiano. Lo que usted guarde en el corazón reflejará la conducta de creyente, de verdadero hijo de Dios. Es lo que usted guarda en el corazón, porque el mismo Jesucristo lo dijo, de esa abundancia que usted tenga en el corazón, hablará tu boca, hablará tu conducta, hablará tu proceder, hablará tu comportamiento, de esa abundancia que haya en su corazón, de mi palabra y de lo que te he enseñado, de esa abundancia que haya en tu corazón, de eso que usted ha creído, será tu comportamiento y tu conducta, y de eso hablará tu diario vivir sin temor a equivocarse. Gloria al Señor. Qué bueno que usted y yo podamos entender todo esto y poder sacar el mejor provecho para nuestra vida cristiana. Qué bueno que hoy podamos entender a través de la palabra que es necesario acomodar esa palabra en el corazón, sacar el mejor provecho de ella, entender a través de la palabra que es lo que se cree, lo que podemos convertir en una realidad para nuestras vidas. Aquella mujer, la hermana de Marta, la hermana de María, aquellas dos mujeres, cuando Lázaro murió y fue sepultado, el Señor iba camino hacia el Calvario, hacia esa tumba donde estaba Lázaro. Y dice la mujer que si le sale una al encuentro y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor, en ese amor tan grande, en ese amor tan maravilloso, le contesta a ella con esas palabras, dándole a entender que Lázaro podría resucitar, que Lázaro no estaba muerto. Y uno se pone a analizar cómo el Señor, a través de su palabra, siempre nos da a entender cosas tan profundas y tan hermosas, tanto a usted como a mí, hermano y hermana. Solamente nos tenemos que acercar a Él para poder entender su lenguaje. Si usted no se acerca constantemente a Él, si usted no saca ese tiempo para entrar a la intimidad con Él, entonces no te podrás dar cuenta, no podrás darte cuenta, hermano y hermana, cómo es la situación. Es importante que nosotros podamos entender a través de las Escrituras cómo es que el Señor hace tantas cosas maravillosas en la vida de las personas. Y María y Marta confundidas allá. Entonces uno se pone a meditar cómo el Señor, a través de la palabra, siempre nos está dando ese ánimo, nos está dando esas fuerzas, porque es su palabra la que nos levanta el ánimo. Es su palabra la que nos da a mirar
nuevamente hacia el Calvario. Cada vez que usted y yo tomamos las cosas a la manera de Dios, podemos darnos cuenta que hay esperanzas para nosotros. Es importante que usted y yo miremos esa parte, cómo el Señor hace tantas cosas en favor de cada uno de nosotros. Y estaba yo observando, qué bueno que el Señor, a través de su palabra, siempre nos dé a entender lo más excelente, lo más maravilloso. Y uno se pone a mirar la palabra de Dios, cómo Él a través de su palabra nos da tantos ánimos, nos da tantas fuerzas y nos da a comprender a través de su palabra la importancia que tiene la palabra creer. Creer no es simplemente yo decir yo creo en Dios, no, ese creer se tiene que reflejar en tu diario vivir, en tu diario caminar. Qué bueno que usted y yo entendamos esa parte, que podamos mirar cómo el Señor habla. Es importante mirar en el Evangelio de San Juan, ya para terminar, cómo dice. Dice que vino pues Jesús, capítulo 11, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo al Señor, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el Señor, en su tristeza también, mas María le dice, mas también, sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, Señor, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a Marta, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando le oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y le dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde
había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía siempre, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Gloria al Señor. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces, qué importante, hermano y hermana. Le tuvo que decir: no te he dicho que si creyeres, veréis la gloria de Dios. Y eso es lo que necesitamos, creer, para ver las maravillas de Dios en nuestras vidas. Creer esa palabra, recibir esa palabra, para que cada día hayan menos conflictos, menos pleitos, menos contiendas, para que cada día hayan menos enredos en la vida cristiana. Eso es lo que tú y yo necesitamos, creerle a Dios para que sucedan cosas grandes en nuestra vida. Creerle a Dios esa palabra, recibir esa palabra, creer esa palabra y convertirla en ese proceder, en esa conducta que Cristo quiere ver dentro de una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Así es, mi hermano, que a creer más esa palabra y a vivir una vida más conectada con Dios, una vida más íntegra, porque entre más creas esa palabra, más se meterá Cristo en tu corazón, más se meterá Cristo en tu vida, y usted será un hombre y una mujer excelentes en su diario vivir. Que el Señor Jesús les bendiga y les colme de bendiciones para siempre. Amén. Dios les bendiga grandemente.